Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva actualización del curso de formación médica continuada en neurología sobre enfermedades neurodegenerativas. Mi nombre es Jaime Herrero Rodríguez y soy neurólogo del Hospital Universitario Infanta Leonor de Vallecas, donde soy miembro de la unidad de trastorno del movimiento de dicho hospital. Como podéis ver, dentro de este tema, la división de la patología la vamos a hacer en dos bloques. Un primer bloque dedicado a aquellas enfermedades que cursen preferentemente con deterioro cognitivo y un segundo bloque en el cual los trastornos del movimiento sean el centro de cada patología. Esta división es un poco ficticia. Existen enfermedades muy limítrofes entre la parte de deterioro cognitivo y los trastornos del movimiento. Como podéis ver, en el grupo de demencias encontramos la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia frontotemporal, y en el grupo de trastorno del movimiento encontramos enfermedades clásicas como la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial o los tics. Y luego entre ellas, como os comentaba, como entidades mixtas, en ambos bloques tendríamos la demencia de cuerpos de Levy, enfermedad de Huntington, la parálisis supranuclear progresiva, la demencia frontotemporal con parkinsonismo asociado y otras enfermedades como las prionopatías. Pues vamos a empezar con el primer bloque. Hablaremos de las demencias. Lo primero de ello es poder clasificarlas. La demencia se puede clasificar de numerosas maneras. Lo más frecuente es clasificarlo en cortical y subcortical. Las demencias corticales, como ahora veremos, son aquellas que tienen sintomatología cortical, sobre todo el famoso síndrome afaso-agnoso-apráxico. Y las subcorticales son aquellas que cursan preferentemente con parkinsonismo. Eso lo veremos más adelante. Otra forma de clasificarla es en formato primarias, cuando no hay una causa aparente, y secundarias, cuando encontramos alguna causa que sea la que ha producido esa patología, bien sea una enfermedad tumoral, vascular, hidrocefalias u otras entidades. Y por otro lado, podríamos clasificarlo por la rapidez de instauración. Demencias agudas, subagudas o crónicas, si la forma de instaurarse es a lo largo de los meses o de los años. Bueno, pues aquí tenéis, como os comentaba, la clasificación clásica en corticales y en subcorticales. La demencia, por definición de perfil cortical, es la más frecuente del mundo, es la demencia tipo Alzheimer. De los pacientes, aparte de tener un trastorno de memoria, tienen un trastorno del lenguaje, un trastorno de conducta, pierden la capacidad de planificación, por ejemplo, ¿no? Otra tipo clásica será demencia frontotemporal, demencia vascular por infartos corticales y otras menos frecuentes como el síndrome córtico-basal. Y por otro lado, las subcorticales, que como os comentaba al principio, son aquellas que se deben o que se asocian a un parkinsonismo. Lo más frecuente, el binomio Parkinson-demencia. Son los pacientes con Parkinson que después de muchos años, 5 o 10 años, cursan con una demencia por tener una interferencia en su funcionalidad diaria. Por otro lado, la demencia asociada a enfermedades como la parálisis supranuclear progresiva, que también tiene un parkinsonismo, la demencia vascular, sobre todo de perfil subcortical, aunque también hay que tener en cuenta que la afectación vascular cerebral puede ser de gran vaso, afectándose por múltiples infartos, como luego veremos, como por afectación de pequeño vaso profundo. Demencia de cuerpos de Levy es un pelín peculiar porque tiene un perfil subcortical, pero también cortical por afectación sobre todo de la región occipital que veremos. Y entre otras la enfermedad de Huntington con la demencia tan característica que tiene que veremos más adelante. Si os dais cuenta, a nivel anatomopatológico, en el estudio necrópsico, lo que solemos encontrar sobre todo es la aparición de distintos sustratos que se acumulan en los cerebros. Entre ellos, los más típicos e importantes serían la beta-amiloide, la proteína tau y la aparición de la sinucleína. Esta última, sobre todo asociado a la demencia de cuerpos de Levy y a la enfermedad de Parkinson. Yo creo que este es el momento en el que vamos a poder definir ciertos términos que vamos a usar. Por ejemplo, el término de demencia. Una demencia es una pérdida crónica y progresiva, mínimo de 3 meses de evolución, de las funciones corticales, funciones cognitivas, funciones aprendidas por el ser humano, en presencia de una colaboración, de un buen nivel de atención y nivel de alerta, porque eso quiere decir que el paciente está colaborando con lo que le estamos pidiendo y él aún así no es capaz de hacer acciones que antes sí que hacía. Luego hemos perdido esas capacidades y ello produce de forma imprescindible un impacto significativo en la funcionalidad de la persona. Es decir, esa persona no es capaz de hacer actividades de su vida diaria y ello es algo que vamos a denominar demencia. La antesala de la demencia, como podéis ver ahí, es un continuum entre el estado cognitivo normal, pasando por quejas subjetivas por parte del paciente o quejas por parte de los familiares, un deterioro cognitivo leve y luego ya una progresión a la demencia.